Buenos días. La sociedad feudal, esquema básico de cómo era la sociedad en la Edad Media, cómo se va configurando y a través de qué medios intenta extender ese modelo social de la Europa feudal. Lo importante, el inicio de todo esto, es la caída del Imperio Romano. El Imperio Romano era una estructura muy fuerte que dominó el Mediterráneo y buena parte del mundo conocido en esta época, pero cuando llega el año 476, después de unos momentos de descomposición, de pérdida de poder de los emperadores, procesos económicos, sociales, etcétera, etcétera, esa estructura, ese Imperio Romano en su parte occidental, cae en el año 476, en la que es quitado de su puesto el emperador Rómulo Augustulo, aunque el Imperio Romano seguirá en Oriente, en Constantinopla, hasta el año 1453, el llamado Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino. Cuando cae el Imperio Romano en Occidente, en la Europa, el continente europeo, se va a producir tres fenómenos, por decirlo así. En primer lugar, en el sentido económico, va a haber una paralización del comercio. Es una época inestable, es una Europa inestable y el comercio necesita paz para funcionar bien, necesita estabilidad para realizar esos intercambios comerciales y generar así beneficios. ¿Vale? Por lo tanto, va a haber una paralización del comercio y, por lo tanto, una época de crisis donde las familias pues, lo van a pasar un poco mal. En segundo lugar, lo que se produce es una ruralización, un proceso de ruralización. Las ciudades, que habían sido básicas en la estructura del Imperio Romano, pierden importancia y el campo va a empezar a ganarla. ¿De acuerdo? La vida social, la vida política, sus estructuras principales van a pasar del mundo urbano al mundo rural. Y en ese mundo rural se van a desarrollar distintas formas de relación entre las personas. Y en tercer lugar, y eso me va a dar pie a explicar lo siguiente, lo que hay tras la caída del Imperio Romano es una profunda fragmentación política. El Imperio Romano, como estructura unitaria, una red de administraciones bajo un poder común, que es el común del emperador, eso desaparece y a partir de entonces se genera una situación de división, de fragmentación total del poder en Europa. Aparecerán distintos pueblos, guerreros, muchos de ellos, los visigodos, los ostrogodos, los suevos, los alanos, etcétera, etcétera, y durante varios siglos van a pelear entre ellos y en su propio interior para tratar de consolidar su poder, extenderlo y volver a crear una situación en la que haya una estabilidad política y esa situación ganada pueda seguir consolidándose. Es en esa Europa amenazada, peligrosa, en la que se va a generar esa división de la sociedad en tres órdenes distintos. En primer lugar, en el culmen de la sociedad están los llamados oratores. Oratores es la Iglesia y las estructuras eclesiásticas y el mensaje de la Iglesia, el mensaje del cristianismo en este caso. ¿Cuál es el mensaje del cristianismo? Pues que hay un Dios por encima de todas las cosas y el poder que existe sobre la tierra viene dado por Dios. ¿Vale? Puede ser un modelo social basado en la justificación divina del poder. Dios da el poder, el encargado de interpretar ese mensaje de Dios y esas señales de Dios es la Iglesia, y la Iglesia es la intermediaria necesaria entre Dios y los hombres. Por lo tanto, la Iglesia va a estar en el culmen de la sociedad, culmen espiritual, pero que fundamenta incluso el poder político. Por debajo de los oradores, por debajo de la Iglesia, van a estar los velatores. Velatores, velum, viene de guerra, del latín guerra, y son aquellos que defienden ese modelo social, ese modelo de cristiandad y que se ha de defender con estructuras políticas, ¿vale? Son los reyes, son los nobles, son aquellos que están encargados de defender el modelo social del cristianismo frente a pueblos invasores, velatores. Y por último lugar están los laboratores, que son las personas comunes que se levantan a diario a trabajar, a generar riqueza y a sacar todo el rendimiento posible a los campos y a los animales y al mundo en general, el comercio, pues a reactivarlo tras esa paralización del comercio, tras la caída del Imperio Romano.
En esa estructura de la sociedad, en esos tres órdenes medievales, hay dos estamentos privilegiados, que son los oratores y los velatores, que no pagan impuestos, mientras que los laboratores sí que han de pagar impuestos, son los que generan la riqueza, y esa riqueza, parte de esa riqueza, tiene que ir a los otros dos estamentos. Y eso se va a realizar a través de una red de protección. En esta Europa tan violenta, tan amenazante, los laboratores, la gente humilde, tiene que acudir a la protección del poderoso. Y cuando acudes a la protección del poderoso, pues ganas esa protección, pero a cambio pierdes independencia, porque has vendido tu alma o incluso parte de tu cuerpo a esas clases que te van a proteger. Ese es el llamado feudalismo. Esos son ese tipo de relaciones, relaciones muy desequilibradas, ¿vale? Poco armoniosas, en las que las personas humildes van a entregar parte de su cosecha o van a entregar parte de su trabajo, del sudor de su frente, para que los poderosos lo defiendan, y los defenderán o en el castillo, o en un monasterio, o con las armas del rey. ¿De acuerdo? Esas tres órdenes y esas relaciones entre los campesinos y las clases dominantes. Esa relación también se da en el llamado pacto feudo-vasallático. Europa amenazante, Europa violenta, Europa en llamas, por así decirlo, y los reyes, para proteger su reino, para proteger las estructuras que habían creado, van a necesitar de la ayuda de los nobles, pero los nobles ya no están cerca del rey, ¿vale? El rey antes tenía su llamada corte, ¿vale? El emperador tenía su corte, y a partir de ahí se desplegaba la administración. En esta Europa medieval, esa corte se ha desperdigado, y cada uno de los nobles ya no está junto al rey, sino que tiene su tierra, y vienen aquí y allá, y en esas tierras son ellos los señores, los dominadores. Pero el rey va a seguir necesitando de los nobles, entonces va a establecer con ellos un pacto, un contrato, y es el llamado pacto feudo-vasallático. Entonces, los nobles, a cambio de tierras que le va a entregar el rey, porque los nobles quieren tierras, y tierras en las que dominar y asentar su poder, ¿de acuerdo? A cambio de esas tierras le van a ofrecer al rey el llamado consilium et auxilium, el consejo militar, le van a ayudar estratégicamente en todo aquello que pida, y además el auxilium, que en caso de guerra los nobles acudirán en defensa del rey y del reino, ¿vale? Ese es el pacto feudo-vasallático, que a su vez se va a sellar en la llamada ceremonia del homenaje y la investidura. En la ceremonia del homenaje, el noble jura fidelidad al señor, ¿vale? Le da su homenaje, y el rey a cambio le inviste, ¿vale? Le reviste de poder al señor feudal, otorgándole tierras y poder en esas tierras. Ese es el pacto feudo-vasallático. Fijaos, en este proceso el rey entrega tierras y va haciendo crecer el poder de los nobles hasta tal punto que la figura real se difumina, por así decirlo, y el rey acaba siendo un noble más, lo que llamamos primus inter pares. Ese señor feudal, esos señores feudales van a tener sus dominios, y hoy no podemos entender la Europa feudal como la Europa actual, con sus países, y en cada uno de los países con las leyes que rigen esos países y todos los ciudadanos bajo esas leyes, sino que la Europa feudal era una Europa totalmente fragmentada en diversos poderes. En cada uno de los señoríos, el señor feudal, ya sea un noble o ya sea un eclesiástico, establece su dominio, su poder, y va a tener privilegios, ¿vale? Y va a tener derechos. Dos tipos de derechos: el llamado derecho jurisdiccional, es decir, el señor feudal va a poder establecer las leyes a cumplir por parte de los que viven en su señorío, y por otra parte los derechos señoriales, que tienen que ver con la recaudación de impuestos, el establecimiento y recaudación de impuestos. Cada vez que los campesinos, ganaderos utilicen elementos del señorío, van a tener que pagar sus impuestos. Si es un monasterio, van a pagar el diezmo, la décima parte de su cosecha. ¿De acuerdo? Derechos jurisdiccionales, que tienen que ver con el establecimiento de la justicia. El rey va a establecer su ley y va a sentenciar, va a ser capaz incluso de sentenciar a muerte sin pedir permiso a nadie, sin pedir permiso al rey. Y derechos señoriales, capacidad de establecer y recaudar impuestos. Esa Europa, como os he dicho antes, está planificada, preparada por el estamento eclesial. Es una Europa cristiana, es una Europa que se cohesiona, si bien está fragmentada en diversos puntos. Esos puntos tan difuminados y tan desperdigados por ahí van a encontrar su conexión en el mensaje cristiano,
Cristo está por encima de todas las cosas, Dios está por encima de todo y Dios es el que organiza la sociedad. Y es la Iglesia la que interpreta ese modelo social. El clero, ¿vale?, es como estamento esencial también de la Europa feudal. Podemos dividirlo en dos tipos de divisiones. Primera parte, pues está el alto clero y el bajo clero, es decir, los altos eclesiásticos con mucho dinero, y el bajo clero, pues que son sacerdotes más humildes, ¿vale?, pues que no tienen tanta influencia en el poder. Y además va a haber dos tipos de formas de relación del clero. Está el clero secular, que es el que participa en el siglo, de ahí viene secular, que son los sacerdotes, los obispos, el papa incluso, que están en la administración de la Iglesia como tal. Y luego está el clero regular. El clero regular es aquel clero que sigue una regla, que habitualmente se establece en conventos y monasterios, apartados del mundo, en el caso de las órdenes monásticas, monasterios en medio del campo, donde un abad dirige y coordina una sociedad de monjes, bajo habitualmente la regla benedictina, el orar y el trabajar. Y luego estarán las órdenes mendicantes, establecidas habitualmente en la ciudad a través de conventos, y que participarán en cierta medida en la vida de la ciudad en cuanto a, pues, el establecimiento, a predicar o a predicar la pobreza, etcétera, etcétera. En las órdenes monásticas hemos visto dos, la orden de Cluny y la orden del Cister, ¿vale?, que es una fragmentación, es una escisión del movimiento de Cluny, porque los cistercienses pensaban que los cluniacienses eran demasiado ricos y que la Iglesia tenía que dar ejemplo de pobreza, igual que Cristo había sido pobre, la Iglesia debía ser pobre. Y entre las órdenes mendicantes hemos visto la orden de los dominicos, fundada por Santo Domingo de Guzmán, orden de predicadores, y la orden de los franciscanos, fundada por San Francisco de Asís, y que es una orden que predica por encima de todas las cosas la pobreza, ¿vale? Órdenes monásticas establecidas en monasterios en el campo, órdenes mendicantes establecidas en la ciudad, en los conventos. Esa sociedad ordenada por la Iglesia es la sociedad que va a dar estabilidad, que va a establecer la paz en el mundo. Esa es la impresión que tenían ellos. Y además la Iglesia es la heredera del Imperio Romano, por así decirlo. Esa cohesión de todo el Mediterráneo la establecía la Iglesia, y la Iglesia posiblemente es la única institución que ha heredado y que tiene en sí el poder heredado por el Imperio Romano, ¿vale? Y va a buscar esa estabilidad, y siempre y cuando la sociedad siga ese modelo social establecido por la Iglesia, siempre y cuando cumplan esas leyes establecidas por Cristo y por la Iglesia, pues habrá estabilidad. Si no, reinará el caos. Por eso la Iglesia tiene tanto poder, porque la gente cree verdaderamente en eso. Si sigue a la Iglesia, estarán entre los salvados. Por lo tanto, pues no habrá caos y nada de eso. La Iglesia, al ser tan importante, tiene que trasladar ese mensaje al pueblo. ¿Pero cómo lo va a hacer? Hoy en día la Iglesia lo hace, pues a lo mejor, pues a través de encíclicas, a través de decretos, a través de los evangelios, libros diversos, a través de la Iglesia y los sermones. Pero en la época medieval tenéis que tener en cuenta que el 95% de la población era analfabeta. Por lo tanto, a la hora de trasladar el mensaje de Cristo y de esa sociedad ordenada y dirigida por la Iglesia, tenía que hacerlo a través de imágenes, igual que los juglares en la época medieval leían cuentos y lo hacían ayudados por imágenes de ese cuento, y como los padres contamos a los hijos los cuentos con imágenes y ellos lo hacían igual, los sacerdotes y la gente religiosa trasladaba ese mensaje evangélico a través de imágenes. El arte románico, ¿vale?, y el arte en general va a ser la forma de trasladar ese mensaje a los seres humanos, en su mayoría analfabetos, en esa época medieval. Recuerdo, habrá dos tipos de arte fundamental en la época medieval: el arte románico y el arte gótico. El arte románico tiene unas características fundamentales. Las más básicas pues son el arco de medio punto, los muros sólidos sin apenas luz, espacios cerrados, una pintura con colores muy intensos, donde el contorno es el principal elemento frente al color,
acuerdo? Y además va a ser un arte que va a tener una función educativa, ¿vale? Las iglesias serían llamadas Biblias de piedra, ya que la gente no podía leer la Biblia escrita, leía las iglesias, leía las imágenes que veía en los templos, ya sea a través de la escultura, de la pintura o incluso de la propia arquitectura. Pensad que las iglesias tienen forma de cruz, eso ya es una imagen de forma de trasladar que la cruz es el centro de la cristiandad, ¿vale? Por eso el arte románico tiene una función educativa. Y esa función educativa se denota en el arte, ¿vale? El arte románico es un arte donde se quiere trasladar mensajes y lo hace esquemáticamente para que la gente los entienda bien, ¿vale? Es más importante el mensaje que la forma en que ese mensaje está trasladada, por eso son figuras muy esquemáticas, sin apenas detalles. También intenta trasladar un mensaje de recogimiento, por eso las iglesias pues, están recogidas, donde triunfa sobre todo una espiritualidad que busca el aislamiento del mundo y de las pasiones y de sus divisiones, y también a través de la jerarquización de las imágenes. Eso los niños pequeños lo saben perfectamente. Ellos, sin saber leer, sin saber apenas interpretar el mundo, saben que aquello que es más grande tiene más importancia que lo pequeño. En el arte románico, las figuras más grandes estarán reservadas a las principales figuras de la religión cristiana, ya sea Dios o Jesucristo. Por debajo, a menor tamaño, estarán los apóstoles, más por debajo los santos y ya finalmente pues los seres humanos. Y además esa jerarquización también se va a dar entre los seres humanos. Los reyes, los sacerdotes tendrán mucho mayor tamaño en su representación que los humildes y los pobres, que apenas aparecerán en ese arte. ¿De acuerdo? Sociedad feudal, ese orden social que busca la estabilidad tras la fragmentación del Imperio Romano y que intenta seguir un camino pues, de progreso y de estabilidad. Si lo conseguirá o no, pues lo veremos más adelante. ¿Vale? Bueno, espero que lo hayáis entendido. Hasta luego.